Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar. Ahora tenemos la configuración no inversora y se debe a que el nombre se debe a que la entrada está aplicada por la terminal marcada con más, ¿sí? A la entrada no inversora que le hemos dado, especifica el nombre, porque cuando entra un potencial de aquí, pues la salida no se invierte de fase. Entonces, ahora la entrada es por este lado, hay que hacer su análisis. Entonces vamos al análisis de esta configuración. Lo que nosotros hacemos es otra vez buscar los nodos y el nodo pues clave es este punto y como este punto su potencial está asociado, nuevamente aquí tenemos las características, no las hemos borrado, las características ideales. La terminal no inversora con la inversora, las dos, tienen el mismo potencial, esas son las propiedades. Entonces, este potencial de esta parte también se va a llamar BI, ¿sí? Que es este potencial que está aquí. Ahora las corrientes, como acá tengo tierra, las corrientes las voy a dirigir a tierra. Entonces, ahora nosotros tendríamos esta dirección de la corriente que se llama corriente 1 y esta sería la corriente 2. Ya no marco la corriente de esta parte, porque en las otras sesiones hemos visto que las corrientes que entran al amplificador operacional pues son cero. Por eso ya no la estamos marcando. Pero si usted es por primera vez que está viendo el video, bueno, la voy a marcar. Entonces, corriente a la entrada negativa, pues va a ser cero. Entonces, ahora tenemos, entra corriente I2 al nodo y sale corriente I1 y sale corriente I en la terminal inversora, pero esta corriente va a ser cero. Y entonces me va a quedar corriente 2 va a ser igual a corriente 1. Entonces, corriente 2, como está de derecha a izquierda, la dirección, entonces es este potencial menos este potencial. Sería V0 menos el potencial en la terminal inversora, que es igual al BI. Entonces, aquí está, sobre la resistencia. Y la corriente I1 es BI menos 0 sobre R1. Entonces, despejamos para V0, la salida. Este pasa multiplicando. Entonces yo voy a tener R2, R1 por voltaje de entrada. Y luego este está restando, ¿sí? Porque ya ya lo pasé. Y entonces este va a pasar sumando. Más BI. Y entonces mi salida va a ser, voy a empezar por factorizo. 1 más R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Y esta es mi expresión, donde ahora la ganancia de voltaje pues es 1 más R2 entre R1. Y aquí observamos que la salida tiene un signo positivo, ¿sí? Por eso se llama configuración no inversora. Este mismo diagrama también lo puede encontrar en esta forma, ¿sí? Vamos a dibujar el mismo. Y aquí es tierra, ¿sí? Este BI ahora lo vamos a modificar con esta relación. Aquí viene el BI, miren. Pero yo coloco estas resistencias. Entonces aquí va a estar el BI. Esto lo voy a llamar R3, R4. Ok.
como yo tengo esta fórmula cuando tengo el BI aquí, que es esta, si yo conozco entonces el potencial en este punto, aplico mi fórmula, ¿sí? Sería equivalente. Entonces, la idea es identificar una estructura semejante y buscar ese potencial, como está escrito aquí en nuestra expresión. A este potencial BI que está entrando a la terminal positiva, yo le voy a llamar BI'. Ok, ese BI', pues se calcula de la siguiente forma. Y observando que como no hay corriente, ahora aquí la corriente en la terminal positiva es 0. Entonces, solamente me queda el flujo de corriente en esta parte. Y eso a mí me permite decir que tenemos un circuito en serie porque el flujo de energía está en esta dirección y no se transfiere hacia el amplificador operacional. Y solamente necesitamos este potencial porque ya resolvimos en el paso anterior el ejercicio. Entonces, este BI' es un divisor de voltaje, sería R4, R3 más R4 por el voltaje de entrada. Y entonces sustituyo en mi expresión y la salida, pues sería 1 más R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Y ese voltaje de entrada ahora es este. Y yo voy a tener R4, R3 más R4 por el voltaje de entrada. Ajá. Entonces, esta sería mi fórmula y mi ganancia, pues es esto, ¿no? 1 más R2 por R1, digo entre R1, R4, R3 más R4. Esa sería la ganancia de voltaje de mi amplificador operacional. Ok, vamos ahora a colocar resistencias iguales. Si estas resistencias son iguales, ¿sí? De valor R, aquí las vamos a colocar. R1 igual a R2 igual a R. Sí, 10 kilos, que es lo que estamos manejando, más o menos. Entonces, en nuestra fórmula nos va a quedar esta resistencia igual a esta resistencia. Aquí la voy a poner. Entonces es 1 R2 igual a R y R1 igual a R por el voltaje de entrada. Entonces esto es 1 más 1 da 2. Entonces la salida sería 2 veces el voltaje de entrada. Esta configuración estamos observando que cuando las resistencias son iguales, pues se duplica la salida al valor de la entrada. Si R1 es muy grande comparado con R2, esto tiende a 0 y el mínimo pues es 1. Entonces el voltaje de salida es el voltaje de entrada porque esto se tiende a 0. Entonces solamente queda el 1. 1 más 0, 1. Entonces no podemos bajar del voltaje de entrada la salida. Ok. En este caso vamos a suponer lo mismo. Si las resistencias son iguales, aquí voy a agregar el R3 y el R4. ¿Sí? R3, R4 igual a R para observar qué es lo que está pasando. En esta primera parte ya dijimos, pues aquí tenemos 1 más R entre R y acá vamos a tener R entre R más R. Esto a mí me da 2.
Y esto a mí me da un medio. ¿Sí? R más R, 1, 1 más 1, 2. Y aquí tendría R entre 2R, ¿sí? Esta parte quedaría un medio. La R se elimina. Y entonces me quedaría 2 entre un medio, pues me quedaría 1. Entonces nuevamente la salida sería, en este caso, yo tendría un 1 y la salida sería aquí. Es 2, un medio por voltaje de entrada, voltaje de salida es voltaje de entrada, cuando todas las resistencias son iguales. Y una derivación de la configuración no inversora es algo muy útil que se llama seguidor de voltaje. Entonces, esta configuración, nosotros colocamos la resistencia de retroalimentación igual a 0, hacemos un alambre aquí o un cortocircuito y solamente colocamos potencial en la entrada. Bueno, como solamente tenemos potencial en la terminal no inversora y por las propiedades del amplificador operacional, nosotros tendríamos potencial aquí. Este en la no inversora pues sería igual a la terminal inversora. Y como este es un alambre, entonces la salida es directamente el voltaje en esta terminal. Y la solución sería esta. El voltaje de salida sería el voltaje de entrada y no puedo mover la ganancia como en estos casos, ¿no? Aquí usted coloca valores distintos de resistencia, tiene distintos valores de ganancia y entonces puede realizar la amplificación de lo que entra hacia la salida. Bueno, acá no. Esta configuración es muy útil porque va a desacoplar circuitos diferentes. Entonces, usted va a tener un diseño y va a tener un circuito 1. Posteriormente hace otro diseño, ¿sí? Que va a ser continuación de esta parte. Entonces va a tener un circuito 2. Y los ha diseñado de forma independiente. Pero usted necesita que sigan trabajando así, como usted los diseñó. Si nosotros los conectamos directamente, pues va a haber un efecto del potencial y la corriente del circuito 1, van a permear en el potencial y la corriente en el circuito 2 y ya no van a trabajar como usted los diseñó de forma independiente. Entonces lo que hacemos es agregar un seguidor de voltaje para que no haya carga de energía. Bueno, entonces agregamos un divisor, un seguidor de voltaje, que es lo que hacemos. Y la energía que va a estar tomando este circuito ya no va a ser la que le proporcione el puerto de salida en esta parte. Y el puerto de salida ya no va a estar viendo este circuito como una carga donde le va a entregar la energía. Entonces, lo que va a pasar es que esto va a aislar, ¿sí?, el circuito 1 con el circuito 2. Y el potencial de aquí, ¿sí?, como no acepta corrientes a la entrada, esta corriente es 0, pues entonces ya no va a cargar este lado. Y entonces, ¿quién carga este lado? Este lado se va a cargar a través de las fuentes de alimentación. Y van a transferir la corriente hacia este circuito. Y este es un reflejo del voltaje. Entonces el voltaje que está aquí va a estar reflejado acá. Es lo que está diciendo el seguidor. Y es como vamos a trabajar con voltaje y corriente de este circuito. Pero este ya no le manda la corriente. ¿Ok? La corriente va a ser proporcionada por las alimentaciones. Y por eso hace
que los dos circuitos trabajen de forma independiente y no altera las corrientes y los voltajes ni uno a otro. Entonces, aquí la recomendación es, hace su diseño, continúa a un segundo paso haciendo su diseño, entonces entre esas dos partes coloque un seguidor de voltaje, ¿sí? Para que sigan funcionando las cosas como las ha pensado. Bueno, entonces, pues no me queda más que agradecerle y toda su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, haríamos una simulación antes de estas dos estructuras y continuamos con las sesiones de trabajo. Bueno, gracias. De su parte, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Muy amables.